creo que vamos a empezar. Bueno, We're ready to start. I'm Ricardo Malbarero. In Company, del Máster de Banca y Regulación Financiera de la Universidad de Navarra, y para mí es un placer dar la bienvenida a todos los asistentes a este evento, ¿no? I want to remind the English attendants that we will speak Spanish, but they have Recuerdo a los angloparlantes que está disponible el canal de inglés en interpretación simultánea. Solamente tienen que dar clic en el icono que aparece en la pantalla, en la parte inferior de la pantalla. Seáis asiduos asistentes a este tipo de eventos, que como veréis hemos cambiado el horario, ¿no? Y hemos cambiado el horario de mañana a tarde porque tenemos la suerte de contar en este evento con la asistencia de muchos miembros de ASBA, ¿no? Que es la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas, que se incorporan por primera vez a los eventos de la universidad, a los que damos una calurosa bienvenida y estamos encantados de contar con ellos para este tipo de eventos que organiza la universidad. Lo segundo es que quería destacar que este evento es una demostración del compromiso que tiene la universidad con la formación financiera en general, pero muy en particular con la formación en el mundo de la resolución bancaria, ¿no? Claramente la resolución es una figura ciertamente novedosa desde el punto de vista jurídico y que ha venido para quedarse y que tiene que ser algo que todos vayamos interiorizando y que vayamos comprendiendo y entendiendo perfectamente. Y además es muy importante que el conocimiento de lo que es una resolución no solo lo adquieran las personas que están directamente vinculadas desde el punto de vista técnico con la regulación bancaria, ¿no? La resolución, como veremos hoy, como muchos conocéis, afecta a muchas personas de las organizaciones y es bueno que entre todos vayamos consiguiendo poco a poco que esa difusión del conocimiento de lo que significa una resolución se vaya extendiendo y expandiendo a todos los miembros de las organizaciones bancarias que por un motivo o por otro y en determinadas circunstancias pueden tener relación con la resolución, con una hipotética resolución bancaria, ¿no? Es con ese que llamamos el compromiso de la resolubilidad. Y en ese sentido también quería recordar, retomar una idea que ya lanzamos el año pasado, pero que desgraciadamente la pandemia nos cambió el paso y hemos tenido que hacer algunas pequeñas modificaciones y algunos ajustes, y es que vamos a lanzar en breve ya sí la Academia de Resolución. Lo que hemos hecho es que esa idea de la Academia de Resolución como un programa específico que ayude no solo a los especialistas, como decía, sino a todas aquellas personas de las organizaciones que pueden llegar a tener contacto con una hipotética resolución, a saber más a qué atenerse, pues lo hemos tenido que transformar, tanto EY como la universidad hemos hecho nuestros mejores esfuerzos para pasarlo de un formato presencial, que es la idea inicial, a un formato online, que es el que lanzaremos en breve. Y por parte de la universidad, agradecer a EY la organización del evento. La verdad es que este es un evento que sin ellos sería imposible realizar por parte de la universidad, en particular a Mario Delgado, al que ahora cedo la palabra. Y Mario, todo tuyo y muchas gracias. Estupendo, Ricardo. Muchas gracias y buenas tardes a todos y buenos días a los asistentes que se conectan desde América, ¿no? Soy Mario Delgado, socio de regulación financiera en Ernst & Young. Y para mí es darles a todos, es un placer darles la bienvenida a este evento sobre resolución y gestión de crisis, ¿no? Este es, como decía Ricardo, este es el quinto seminario sobre resolución bancaria que organizamos junto con la Universidad de Navarra. El quinto workshop en 5 años. Y es el que más participantes registrados ha tenido. Hemos tenido hasta 400 solicitudes de participación de más de 10 países distintos, ¿no? Y en mi opinión esto pone de manifiesto varias cosas. Primero, que el tema de resolución, como apuntaba Ricardo, es un tema relevante y de actualidad. Segundo, que es un tema global. Como digo, tenemos participantes de más de 10 países, por lo tanto esto no es un tema que preocupe solo en España o solo en Europa, es un tema que preocupa a nivel global. Y tercero, yo creo que también pone de manifiesto pues, la gran calidad de los ponentes que tenemos hoy aquí acompañándonos, ¿no? Por lo tanto, quiero aprovechar para darles las gracias por su generosidad y su disponibilidad para participar en la sesión de hoy. Y por supuesto también, como siempre, nosotros tenemos ya un largo historial de colaboración con la Universidad de Navarra en eventos de este tipo y en otro tipo de foros y actividades. Y para nosotros siempre es un placer.
Por lo tanto, también, como siempre, quiero agradecer a la Universidad de Navarra su colaboración, su disposición a emprender nuevos proyectos y aventuras juntos, y muy especialmente en la persona de Ricardo Gómez Barredo, de Borja Goñi también y de Germán López. Y también para mí es una alegría señalar dos áreas adicionales de colaboración con la Universidad de Navarra. Una la apuntaba Ricardo, la Academia de Resolución. Ya la iniciamos, intentamos iniciarla hace un año. Con la crisis COVID decidimos pararla y pensamos que es un momento para retomarla en formato online. Por lo tanto, pues es una nueva iniciativa de colaboración con la Universidad de Navarra. Y segundo, también me enorgullezco especialmente de anunciar que la Universidad de Navarra va a crear una cátedra sobre estabilidad financiera sponsorizada por EY, cuyo titular va a ser Antonio Carrascosa, ponente hoy. Yo creo que es una gran noticia para la Universidad de Navarra y desde luego para nosotros también. Seguro, pensamos que una persona como Antonio Carrascosa contribuirá a mejorar la formación sobre temas relevantes de estabilidad financiera y también a desarrollar el pensamiento sobre estas materias. Y desde luego para nosotros, para EY, es un orgullo colaborar con la Universidad de Navarra en esta materia y además con un titular de la cátedra tan ilustre. Me gustaría dar unas pinceladas ahora sobre la temática del evento de hoy. El evento de hoy lo hemos titulado Planificación de resolución y gestión de crisis. Y pensamos que bajo este título se abarcan una serie de temas importantes, de actualidad y oportunos hoy en día, ¿no? En primer lugar es la cuestión de la relevancia del marco de resolución. Nosotros siempre hemos dicho que el marco de resolución es como la pieza de cierre del marco de regulación bancaria. En general, tradicionalmente, la regulación de la banca se ha ocupado mucho del nacimiento de las entidades financieras y de su vida, pero no de la salida, muerte, quiebra de las entidades, ¿no? El nacimiento siempre ha estado muy regulado a través de la regulación de licencias bancarias. Se trata de preservar que no cualquiera realice una actividad bancaria, sino que eso esté controlado y regulado. Eso es el nacimiento. La fase de vida está muy regulada a través de numerosa regulación prudencial, de conducta, de gobierno y a través de una intensa supervisión. Pero tradicionalmente la quiebra, la muerte de las entidades financieras se dejaba a la regulación ordinaria de insolvencia. Sin embargo, la crisis anterior puso de manifiesto que la regulación ordinaria de insolvencia no permitía para todas las entidades financieras preservar la estabilidad financiera. Y de ahí surge el marco de resolución bancaria. Es un marco que ya, como decía Ricardo, es relativamente nuevo, pero ya tiene unos años de experiencia. En Europa tiene unos 6 o 7 años. Tenemos ya una primera directiva de resolución y una segunda directiva de resolución. Y de hecho, ahora mismo la Comisión ha planteado una propuesta de revisión. Por lo tanto, surge la pregunta de cuál es el marco relevante de resolución y cuál es el marco que podemos considerar estable y que dé predictibilidad a la gestión de la resolución, porque esto es lo fundamental en el mundo de regulación financiera, la estabilidad y la predictibilidad, ¿no? Por lo tanto, la pregunta sobre la relevancia del marco de resolución se refiere a cuál es la evolución previsible y cuál va a ser el marco estable en el que se pueda realizar la resolución y la planificación de resolución. Este es uno de los temas que trataremos hoy en esta sesión. En segundo lugar, quiero poner en relación la planificación de resolución con un ámbito más amplio con el que se relaciona de reforma de los últimos años, que es el de la resiliencia bancaria. Es decir, la capacidad de las entidades para resistir a un shock, para absorber un shock y resistirlo y superarlo, ¿no? Y en ese sentido, esta es una de las áreas de mayor trabajo de la última década. La planificación de resolución es una parte, pero también los planes de recuperación, que de hecho en Europa se tratan en la misma directiva que la resolución. También los marcos de apetito al riesgo, las autoevaluaciones de capital y de liquidez, el refuerzo del control interno a través de las 3 líneas de defensa, son todo iniciativas para mejorar la resiliencia bancaria. Y esto, a efectos de la sesión de hoy, en mi opinión, se manifiesta o se concreta en 2 puntos, o tiene 2 implicaciones importantes. La primera, la crisis COVID. En la crisis COVID, la banca ha demostrado que llega a esta crisis siendo no parte del problema, sino parte de la solución. Esto es gracias a los esfuerzos de resiliencia que se han realizado durante la última década. Precisamente en la sesión de hoy, uno de los temas que veremos
es las experiencias de gestión de la crisis COVID, de gobierno de la crisis COVID. Y por otro lado, otro de los aspectos otra de las aplicaciones de esto es que el trabajo en la resolubilidad mejora la resiliencia y también mejora la operativa ordinaria de las entidades. Trabajar en resolubilidad no solo sirve para ser más resolubles, sino también para hacer entidades más resilientes y con mejor operativa en su día a día. Y por último, me refiero a dos elementos clave de la resolución, dos palabras que han acompañado siempre el mundo de resolución: feasible and credible, factible y creíble. Siempre se pide que la resolución tenga que ser algo que se planifica en tiempos de paz, pero se ejecuta en tiempos de crisis. Y por lo tanto es clave que sea factible y creíble. Y esto requiere que el trabajo en planificación de resolución sea muy operativo y granular. Y esto es lo que estamos viendo en los requerimientos de las autoridades europeas en los últimos años. Mucho detalle en cuanto a cuestiones como continuidad operativa en resolución, acceso a CMIs, liquidez en resolución, datos para soportar una resolución ordenada. Por lo tanto, la planificación de resolución requiere siempre granularidad y aterrizaje. Esto es uno de los temas que también trataremos durante la sesión de hoy. Y no quiero alargarme más. Una cuestión operativa. Por favor, las preguntas las canalizaré yo a los ponentes, las pueden teclear en el chat que tenemos habilitado, y también en este chat yo voy a poner mi correo para el que prefiera enviarme la pregunta por correo electrónico. Recuerdo lo que comentaba Ricardo al principio, por si alguno se ha conectado más tarde, es posible acceder a interpretación en el icono con un globo terráqueo seleccionando inglés. Dicho lo cual, vamos a dar el paso a... Será fantástica. Un abrazo a todos. Muchas gracias, Jaime. Un abrazo. Muy bien, pues vamos a pasar al panel. De nuevo, por respetar los tiempos de los ponentes, me voy a limitar una vez más, agradecer a todos los ponentes la participación. Muchísimas gracias y una brevísima presentación. ¿De acuerdo? Contamos con ponentes representantes tanto del sector público como sector privado, y yo creo que vamos a tener una visión muy completa de los retos que abordamos en esta jornada. En primer lugar, nos acompaña Alberto Casillas. Alberto Casillas es director del Departamento de Resolución del Banco de España, donde ha ostentado muchos cargos de responsabilidad dentro del banco. Ha sido también director de estrategia en el FROB, la Autoridad de Resolución Ejecutiva de España, y también ha trabajado en el SRB. Alberto es inspector del Banco de España y cuenta con amplia experiencia docente en ponencias y en distintos artículos sobre el sector financiero. Alberto, muchísimas gracias por tu participación hoy aquí con nosotros. A continuación nos acompaña Isabel García Mora. Isabel es Head of Crisis Management, Recovery and Resolution, the Office, dentro del Grupo Santander. Isabel tiene dentro del Grupo Santander una amplísima experiencia. Ha sido Head of International Supervisory Relations, Head of Public Sector and Head of Relations with Investors. Por lo tanto, amplísima experiencia en muchísimos ámbitos del grupo. También es consejera independiente dentro de Climate Kick, que es el principal organismo europeo en la lucha contra el cambio climático. Y desde el punto de vista de formación académica, podemos mencionar un máster por la Universidad de Florida, programa de desarrollo directivo en el IES y también programa de formación de consejeros en la Universidad de Florida. Isabel, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos acompaña también Eduardo Ávila. Eduardo Ávila es el responsable global de relación con supervisores del Grupo BBVA. Tiene una dilatada trayectoria dentro del banco, donde ha sido responsable de distintas áreas de relación con supervisores y otras responsabilidades. Ha sido responsable financiero en Perú y en México, dentro del Grupo BBVA. Y además es especialmente relevante destacar en el evento de hoy que es profesor asociado de la Universidad de Navarra y uno de los participantes habituales en estos seminarios. Eduardo, como siempre, un placer contar contigo. Muchas gracias, Mario. Nos acompaña por parte de CaixaBank Javier de Celis.
Javier de Celis es el director del Departamento de Solvencia y Resultados y también responsable de la Oficina de Recuperación y Resolución de CaixaBank. Tiene 16 años de trayectoria dentro de CaixaBank, donde ha sido responsable de estrategia, responsable de gestión global de riesgos, de modelos de valoración y de modelos de riesgo de crédito. Tiene también experiencia en el mundo de consultoría, ha trabajado 4 años en Arthur Andersen y igualmente, Javier, muchísimas gracias por participar con nosotros. Muchas gracias, Mario. Y por último, Antonio Carrascosa. Antonio Carrascosa, me permito de nuevo congratularnos por la alegría que supone que se incorpore como titular de la Cátedra EY de Estabilidad Financiera en la Universidad de Navarra. Es un placer y es un placer que se estrene en esa condición en este evento. Antonio ha sido consejero en la Autoridad de Resolución Europea, el Single Resolution Board, ha sido también director general del FROB, ha ostentado distintos cargos de responsabilidad en el Ministerio de Economía y también en la CNMV y también nos ha acompañado en alguna de las sesiones anteriores. Antonio, como siempre, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Y yo no quiero quitar más tiempo. Vamos a lo importante que son vuestras ponencias. Alberto, si te parece, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos, lo primero, y otra vez dar las gracias por la invitación a Ernst & Young y la Universidad de Navarra y sobre todo a la celebración de este evento que lo que hace es trasladar un poco esta cultura financiera al mundo de las entidades y acercarla un poco a esa mayor resolvabilidad de la banca, ¿no? En interés del tiempo que tenemos y iré directamente a la presentación, la idea es un poco comentaros que hay un amplio consenso en el ámbito europeo de la necesidad de revisar lo que es el Crisis Management and Insurance Deposit Framework. Y en este sentido, pues, se está trabajando sobre una revisión del Single Resolution Mechanism Regulation, de la BRD2 y de la Directiva de Fondos de Garantía de Depósitos, ¿no? Y extraer aquí unas pinceladas sobre aquellos aspectos que desde el punto de vista de resolución pueden ser más significativos para las entidades y para las autoridades de resolución. Obviamente hay otros temas que no profundizaremos por cuestiones de tiempo, como ese overlapping entre las Early Intervention Measure y las potestades supervisoras. Pero bueno, la idea es centrarnos en aquello que puede resultar de mayor interés para este seminario, ¿no? Así, si vamos a la slide 2, únicamente porque tengáis una visión y no necesariamente empezando por el mismo orden, los 3 puntos que yo destacaría en esta nueva revisión del paquete bancario, pues es esa gestión de crisis de los bancos más pequeños. En principio, todo el mundo es consciente y hay un amplio consenso en que hay una dificultad de acceso al mercado de capitales de las entidades pequeñas. Y esto puede abordarse desde una doble perspectiva, ¿no? Bien extendiendo, vamos a decir, el ámbito de aplicación del marco de resolución, lo que supondría ser un poco más, dejadme decir, laxos en la aplicación del criterio de public interest y, por lo tanto, las entidades, incluso las más pequeñas, estarían bajo el paraguas del ámbito de la resolución, con la ventaja de tener un marco normativo común a lo largo de la Banking Union, pero esto al mismo tiempo significaría realizar ajustes en el acceso al Single Resolution Fund, ¿no? Ajustes que podrían ir de forma proporcionada como una reducción del porcentaje de bail-in previo para acceder al Single Resolution Fund, a esa potestad que tiene ese Single Resolution Fund de absorber pérdidas hasta el 5% del total balance, o podría ir, si no queremos modificar esos porcentajes, por una interpretación más, déjame decir, más laxa de que se entiende por pérdidas absorbidas, pérdidas históricas absorbidas y que computen como ese porcentaje del 8% de bail-in. Hasta ahora, como sabéis, había una interpretación de la Comisión que aquellas pérdidas históricas que debían haberse reconocido y que suponían absorber CET1 o Additional Tier 1 no computaban efectos de alcanzar ese 8% de bail-in. La otra solución estaría fuera del marco de la resolución, estaría en el ámbito de la liquidación y esto pues supondría una armonización de los regímenes de insolvencia a lo largo de la Unión Europea.
es una solución que está sobre la mesa y bueno, pues se está trabajando en esta cierta armonización de los procedimientos de insolvencia ordinarios, pasando por una única herramienta que sería también dar mayor rol al Fondo de Garantía de Depósitos y transponer en aquellas normativas en las que no se hubiera hecho, en el caso de la española, el artículo 11.6 de la directiva del Fondo de Garantía de Depósitos, que permite al Fondo de Garantía de Depósitos intervenir bien en los procesos de resolución o bien en los procesos de liquidación, aportando recursos en las transferencias de activos y pasivos, y también teniendo en cuenta que esos fondos de garantía de depósitos a veces pueden tener recursos insuficientes, en caso de crisis sistémicas o shocks de entidades de gran tamaño, pues habría que reforzar esa financiación pues con la creación de un EDIS que completaría el tercer pilar de la unión bancaria, un EDIS que podría empezar como un sistema híbrido, como paso previo a esa mutualización a nivel europeo, y un EDIS en el que convivirían los fondos, un fondo central con los fondos de garantía de depósitos nacionales, pero en el que todavía quedan muchas cuestiones pendientes, como la alocación de fondos, la construcción del fondo, los tipos de interés, maturity y repayments de los préstamos obligatorios entre los distintos fondos, las entidades que estarían bajo el scope de dicho fondo o EDIS, por ejemplo, si se incorporan o no aquellas entidades que no están bajo CRR, cuál sería la finalidad de ese EDIS, solamente Paybox o también podría acometer medidas de financiación, etcétera. Todo esto está ahora mismo debatiéndose sobre la mesa, ¿no? En relación al punto de la armonización de la jerarquía crediticia, pues bueno, todos somos conscientes de que hay una gran heterogeneidad de la jerarquía crediticia a lo largo de los países de la Banking Union. Llegar a un acuerdo de homogenización pues tomaría mucho tiempo y seguramente sea difícil de alcanzar, y tal vez debamos centrarnos en una armonización de la jerarquía de los depositantes y de aquellos pasivos excluidos de bail-in para evitar la ruptura, en este caso, del non-creditor worse-off, ¿no? Yo creo que hay un amplio consenso en esta vertiente de homogenizar la protección de los depositantes. Y la cuestión es, ahora que todo el mundo está de acuerdo en preferencia a los depósitos, ¿cómo ranqueamos los depósitos entre sí, ¿no? Y aquí pues hay una cierta discusión que si todos los depósitos, los corporate, los garantizados y los no garantizados pero preferentes, deben estar pari passu, y esto permitiría una mayor actuación del Fondo de Garantía de Depósitos con recursos, porque como sabéis el Fondo de Garantía de Depósitos tiene que cumplir lo que se llama el principio del least cost test, es decir, solo puede en las medidas de intervención poner dinero con el límite de los recursos que hubiera tenido que poner en el caso de haberse aperturado un procedimiento de liquidación. O la otra vertiente, que es, pues vamos a seguir dando prelación a los depósitos garantizados, y por tanto siguen teniendo esa superprimacía, lo que dificulta la intervención de los fondos de garantía de depósitos, ya sean nacionales o ya sea del EDIS, ¿no? Y el último punto que quería dar una pincelada es todo el tema de la incertidumbre legal o inconsistencia en relación al tratamiento de las crisis de un banco, ¿no? Actualmente el trigger para el TILO, para el fail or likely, para el fall, perdonad, para el fail or likely to fail, viene determinado por el artículo 32.4 de la BRRD, y está hablando de patrimonios negativos, incapacidad de pagar en tiempo y forma sus obligaciones, bueno, ayudas extraordinarias salvo en determinadas circunstancias, o incumplimiento de los requisitos de autorización, ¿no? Pero esto no necesariamente implica el trigger de la aplicación de un procedimiento de insolvencia ordinario, ¿no? Por tanto, nos podemos encontrar en situaciones de bancos limbo, ¿no? que incumplen los procedimientos o los requisitos de autorización, pero al mismo tiempo no están en una situación de inviabilidad, no cuentan con un patrimonio negativo que suponga la apertura de un procedimiento de insolvencia ordinaria, ¿no? ¿Qué hacemos con este banco, ¿no?
parece claro que la idea es linkar el trigger de fail o likely to fail con la apertura de un procedimiento de insolvencia ordinario, pero bueno, habrá que ver si es con carácter automático, si es por default o si es por asesoramiento o evaluación caso a caso de cada una de las entidades, ¿no? Y luego habrá que tener una clara clarificación de algunos aspectos sobre el precautionary recap y las intervenciones de los fondos de garantía de depósitos, ¿no? El precautionary recap tenemos que recordar que es una medida temporal, preventiva, para fortalecer la solvencia de las entidades de crédito y en ningún caso para absorber pérdidas bien incurridas o bien que sean probables, ni incluso para dar ningún beneficio a la entidad. Recordar que es previo un AQR o un stress test llevado por la autoridad competente, pero que se ha utilizado a veces como un elemento discriminador dentro de la Banking Union en los procesos de liquidación de las entidades, ¿no? Bueno, de los procesos, perdón, previos a la resolución de las entidades, ¿no? Y en cuanto a la intervención del Fondo de Garantía de Depósitos, pues señalar que también la normativa de las medidas de actuación del Fondo de Garantía de Depósitos pues es heterogénea entre los distintos países, ¿no? Normalmente se ha traspuesto el artículo 11.3 de la directiva que permite a los fondos de garantía de depósitos intervenir para evitar la liquidación de una entidad de crédito con unos poderes muy amplios de compra de activos, préstamos a tipo cero, inyecciones de capital, pero que esa intervención bajo el 11.3 pues tiene ciertas limitaciones, impedimentos, como que es el principio del risk test, como mencionaba antes, la necesidad de que esas ayudas pongan en viabilidad a la entidad, pero sobre todo hay dos impedimentos muy significativos. Oye, la intervención del Fondo de Garantía de Depósitos como ayuda extraordinaria, salvo en determinadas circunstancias, que es la existencia de una perturbación económica grave o la necesidad de preservar la estabilidad financiera, pues desencadena el fail or likely to fail. Y dos, que hay que hacer burden sharing a los accionistas y los tenedores de híbridos, ¿no? Por lo tanto, este 11.3 es operativo relativamente, ¿no? Y luego, obviamente, el Fondo de Garantía de Depósitos actúa como paybox en los procesos de liquidación o en los procesos de resolución, pero hay en algunas otras normativas que sí se ha traspuesto ese 11.6, esa necesidad de que el Fondo de Garantía pueda intervenir en el caso de transferencia de activos y pasivos, ¿no? Por lo tanto, vemos que todo el framework que tiende a ser homogéneo en el ámbito de la supervisión y en el ámbito de la resolución, con una normativa única dentro de la Unión Europea y con una autoridad única dentro de la Banking Union, se rompe o se resquebraja en el mundo de la liquidación y se rompe o resquebraja en las intervenciones del Fondo de Garantía de Depósitos, ¿no? Y eso es un poco la revisión que se está haciendo de este marco, en la que hay todavía bastante debate sobre cuál va a ser el resultado final. Sabéis que está ahora en consulta pública el framework. Bueno, que después de terminar el periodo de consulta pública y después de terminar el Impact Assessment, se espera que sobre finales de año haya una directiva nueva a aprobar por la Comisión Europea. Y eran las pinceladas que quería señalar en estos 5 o 6 minutos que teníamos y lo dejo aquí. Estupendo, Alberto, muchas gracias. Bueno, a ver si con esto se logra, digamos, una estabilidad en el marco de resolución. Muchas gracias, Alberto. Pasamos ahora a Isabel. Isabel, cuando tú quieras. Bueno, buenas tardes a todos los asistentes y de nuevo muchas gracias a Mario Delgado de Iguay y a Ricardo Gómez de la Universidad de Navarra por invitarme a participar en este workshop. Entiendo, Mario, que proyectáis vosotros la presentación, ¿verdad? Sí, ahora mismo. Muy bien. Bueno, pues la crisis, como en toda la sociedad, se está viviendo en el Banco Santander con preocupación por la situación sanitaria y sus impactos económicos. En nuestro caso, como aspectos positivos de la gestión de esta crisis, destacaría la rapidez de reacción y el alto compromiso de todos los equipos y de la alta dirección del banco. Consideramos, bueno, pues que la gestión de la crisis ha sido buena, pero por supuesto siempre hay áreas de mejora, ¿no? Desde la Oficina de Gestión de Crisis, nuestras prioridades han sido fundamentalmente que el marco de gestión de crisis diera respuesta adecuada al reto, que los comités funcionaran de manera ordenada y eficiente,
que la información disponible y los flujos de información fueran los adecuados y que la coordinación de las distintas áreas y geografías pues fuera la correcta, ¿no? En este sentido llevamos 12 meses muy intensos. Para nosotros ha sido muy importante que la gestión no fuera improvisada y también aprender de ella, y de hecho hemos concluido recientemente un ejercicio de revisión de lecciones aprendidas de la gestión de la crisis. En este sentido me gustaría centrarme en 5 aspectos. Por un lado, la importancia de contar con un marco de gestión de crisis. En Santander tenemos un marco integrado de lo que llamamos situaciones especiales. La principal característica es que proporciona un marco común para la gestión de cualquier tipo de crisis, financiera o no financiera, e integra bajo un único paraguas todas las etapas en la gestión, desde el BAU, el plan en modo preventivo, una situación de crisis per se, el plan de recuperación y la resolución. El contar con un único paraguas consideramos que tiene como ventajas, por un lado, el tener un gobierno común, en nuestro caso basado en un comité GOL, que es el máximo nivel de seniority y el más estratégico, un foro silver que es más táctico y grupos de trabajo de apoyo llamados bronce. Por otro lado, también proporciona una visión integral de los indicadores que seguimos, ¿no? De los indicadores monitoreados. Y gracias a este marco, los órganos de gobierno de crisis han tomado las decisiones sobre la escalada, la desescalada, las medidas de seguridad, las medidas operativas, las financieras y la comunicación. Y esto ha permitido pues, una sistematización, pero sobre todo una gestión ágil, con una rápida vuelta al trabajo en oficinas, pero con la suficiente flexibilidad para adaptar los porcentajes de empleados en oficinas versus teletrabajo en función de la evolución de la pandemia y de las medidas gubernamentales de las distintas geografías. Bueno, pues pensamos que es importante que en este marco se combine la sistematización y la flexibilidad. Los comités y los procedimientos han servido para ordenar la gestión, pero también hemos sido flexibles para ir reforzando el gobierno durante la propia crisis, adaptándonos a la evolución y corrigiendo pues, las distintas ineficiencias que se han ido detectando, ¿no? Como segundo punto, sí que me gustaría destacar que ha ayudado mucho el contar con esta oficina de gestión de situaciones especiales, que es la que se encarga de la implantación del marco y del funcionamiento de los órganos de gobierno de gestión de crisis. Tenemos una oficina a nivel corporativo y otra en cada una de las geografías, lo que ayuda en la canalización de los flujos de información y compartir las mejores prácticas en un grupo tan diverso como el nuestro. Como tercer aspecto, me gustaría destacar la importancia de pues la rapidez en la reacción, es decir, es clave adelantarse a la curva. Nosotros, desde que se detectaron casos en Asia, ya iniciamos los contactos con las sucursales en la región y se fueron adoptando medidas con mucha antelación para hacer posible el teletrabajo. El marco de gestión de situaciones especiales se activó de manera preventiva muy al inicio de la crisis sin que hubiera saltado ningún indicador, ¿no? Pero obviamente ya había percepción de riesgo potencial. La compra rápida de equipos, el refuerzo en las conexiones fueron claves para la realización del teletrabajo de forma productiva desde los inicios de la pandemia y mucho antes de que se decretara el estado de alarma en el caso de España, ¿no? Y luego también la rápida adaptación de los espacios físicos, los cambios en los sistemas de ventilación, las medidas sanitarias, la aplicación de contact tracing y los testing generalizados a toda la plantilla han facilitado pues, una vuelta a la normalidad prácticamente sin incidencias. También me parece clave destacar que en una crisis de esta severidad ha sido fundamental la involucración y el compromiso de la alta dirección y el papel de en nuestro caso la presidenta en el comité GOL y del consejero delegado que participa tanto en el comité GOL como en el foro Silver, lo que ha permitido pues, tomar decisiones muy rápidas y transmitir a los participantes del foro una visión de conjunto muy útil que además ha facilitado la diseminación de las medidas y las acciones en toda la organización. Y por último, sí que comentar un aspecto que para nosotros, obviamente, por el tipo de grupo es muy importante, que es la coordinación de las geografías. Santander cuenta con un modelo de gestión descentralizado, como es sabido, por lo que en una crisis global como la actual
Esto exige un gran esfuerzo de coordinación, con objeto de tener pues, una visión global, obviamente, de todos los riesgos en cada momento, conocer el estado de situación en cada unidad, el gobierno de la crisis que se está siguiendo, los comités activados, compartir mejores prácticas de aquellos países que iban por delante en la gestión de la pandemia y las guías de actuación, ¿no? Y bueno, hay que conseguir todo esto intentando no duplicar peticiones de información. Y en este sentido, sí que lo que es la centralización del reporting en un grupo tan diverso y la capacidad de generar de forma rápida nuevas métricas relevantes para el grupo, pues han representado un reto, sobre todo al inicio de la pandemia. Bueno, en general en los bancos la producción de indicadores financieros está muy avanzada y automatizada, pero en crisis de origen no financiero como la actual, hemos tenido que hacer un gran esfuerzo para la producción de nueva información relevante a nivel grupo y la sistematización de plantillas homogéneas tanto para la gestión como para cumplir con los requerimientos regulatorios, ¿no? Y esta es un área en la que seguimos trabajando con objeto de desarrollar nuevos indicadores no financieros y forward-looking y evitar de esta manera duplicidades pues bueno, en futuras crisis, ¿no? Y pasando al siguiente slide, sí que, bueno, junto a estas lecciones y retos me gustaría compartir una serie de reflexiones que hemos tenido a lo largo de la pandemia, ¿no? La primera es, bueno, pues cómo se gestiona una crisis tan larga. Muchas entidades llevamos ya casi un año en modo crisis, aunque sea preventivo, ¿no? Y durante cuánto tiempo debemos mantener este marco activado. El tema no es sencillo, es paradójico llamar excepcional a una situación que, bueno, pues que ya dura más de un año, pero también es cierto que la crisis sanitaria y económica continúa, ¿no? Y en este sentido lo que hemos hecho en nuestro caso es mantener este modo preventivo, pero flexibilizar la periodicidad de comités, evitar solapamientos de agenda entre distintos comités y adecuar las membresías, ¿no? Adaptar obviamente el reporting y garantizar que sea cual sea el estado de alerta, los indicadores relevantes están siendo monitoreados, ¿no? Y otro punto de reflexión relacionado con este es al final cómo coordinar los comités de crisis con los comités BAU, especialmente en esta situación preventiva, ¿no? Cuando las crisis son cortas, pues apenas hay ocasión para que esto sea un problema, pero en crisis largas pueden darse solapamientos, duplicidades, descoordinación, indefinición de roles o incluso algunas lagunas decisorias, ¿no? En nuestro caso, desde que la crisis superó los primeros meses, se ha hecho un gran esfuerzo para que los comités de crisis y comités BAU pues, estuvieran debidamente coordinados, ¿no? Otro aspecto de debate son los indicadores financieros versus indicadores no financieros. Los indicadores financieros suelen estar muy rodados y calibrados, pero es más complicado determinar un set de indicadores relevantes desde un punto de vista no financiero para distintos tipos de crisis, ¿no? Y en nuestro caso, pues al final y en algunas situaciones, pues ha habido que acudir al juicio experto, ¿no? Y por último, pues la importancia de monitorear riesgos de manera sistematizada, ¿no? Previo a la crisis, el foco estaba más en los riesgos top, ciberseguridad, cambio climático, y no en un riesgo de pandemia. Es importante en este sentido no perder de vista los riesgos de cola y es importante hacer un repaso sistémico de todos los riesgos, ¿no? Y por concluir, pues me gustaría reforzar el mensaje de que la gestión de la crisis se prepara en BAU. En estado de crisis hay que tomar decisiones rápidas y el gobierno debe estar ya testado y debe ser conocido por todos los stakeholders relevantes, el Consejo, la alta dirección, los miembros de los órganos de gobierno de gestión de crisis y los empleados en general. Y en este sentido es importante contar con un equipo que insista en la preparación para la crisis en modo BAU y que disemine y entrene a la organización sobre la gestión de la crisis con formación ad hoc para algunos colectivos, con cursos online de obligado cumplimiento para toda la plantilla y con simulaciones, ¿no? Y bueno, hay que aprender de las lecciones para mejorar la resiliencia del grupo. En nuestro caso ha resultado muy útil el ejercicio de lecciones aprendidas, sobre el cual ya estamos ejecutando planes de acción. Y la siguiente crisis, pues seguro que bueno, será de una naturaleza muy distinta, por lo que es importante seguir trabajando en la preparación. Y por mi parte esto es todo. Muchas gracias.
Estupendo, Isabel, muchas gracias. Yo creo que muchos de los participantes que sean representantes de entidades y que hayan tenido algún rol en la gestión de la crisis se han visto muy reconocidos en muchos de los temas que has comentado y en muchas de las cuestiones de debate, ¿no? Así que seguro que les ha resultado extremadamente clarificador conocer la experiencia del Banco Santander. Gracias. Gracias, Mario. Volviendo al tema de planificación de resolución y de el proceso de trabajo por parte de las entidades, nos gustaría ahora escuchar la experiencia de una entidad que lleva mucho tiempo trabajando en este tema y que tiene ya una larga trayectoria en el mundo de la planificación de resolución. ¿Cuáles son esas experiencias y esas lecciones aprendidas de ese trabajo en resolubilidad, ¿no? Eduardo, ¿nos puedes comentar, por favor? Claro que sí, Mario. Lo primero, muchas gracias por invitarme. Estoy aquí encantado, estoy en mi casa, como sabéis. Pues contaros nuestra experiencia. En BBVA empezamos desde hace mucho. Nosotros lo identificamos con un viaje, ¿no? La resolvabilidad y trabajar en resolución. Empezamos desde la publicación de los Key Attributes, empezamos a ponerle foco. En el 2014 dedicamos un equipo específico y ya en el 2016 se creó la oficina de resolución, que es la oficina que dentro del banco está encargada de llevar a cabo todos los trabajos de resolvabilidad, de prepararnos para la resolución, ¿no? Sé que están conectados muchos compañeros nuestros de BBVA en filiales que justo están empezando ahora este viaje. O sea, yo me recuerda un poco en nuestros inicios, el mundo de la resolvabilidad o de la resolución era bastante extraño. Hablar sobre la muerte o prepararse a la muerte pues no es algo natural. Pero en estos años que hemos venido trabajando en esto le hemos encontrado, como ahora comentaré, pues algunos aspectos muy positivos, ¿no? Como pongo ahí en mi presentación, si quieres pasar a la siguiente slide, por favor. Veis ahí que somos nosotros haciendo el viaje, subiendo esa montaña en ese camino. Se requiere un trabajo continuo desde el inicio. Como ponemos ahí, afecta a toda la organización. Fijaos que esto afecta a áreas tan variadas como finanzas, sistemas, recursos humanos, tesorería, comunicación, legal. Entonces, una de las claves y de los retos que nos hemos enfrentado, y seguro que Isabel, que me está escuchando también, ¿verdad?, es no es coordinar, como tú decías, involucrar a todos los equipos que se sientan parte del proyecto de trabajar en la resolvabilidad. Y es un tema que no es sencillo. Esta cultura o awareness de los compañeros que nos tienen que ayudar es clave. Nosotros en estos años hemos conseguido generar entusiasmo en este aspecto y puede sonar raro, pero es cierto, trabajando en temas de resolvabilidad se mejoran cosas que ahora comentaremos. Uno de los trucos que tenemos aquí precisamente es, oye, aquellos que vais a trabajar con nosotros, vais a ser personal que se va a identificar como personal crítico en la resolvabilidad y vais a tener incluso un estatus especial, un tratamiento especial y una identificación. Oye, podéis llegar a vuestra casa y decir, oye, chicos, en el banco me consideran como personal crítico. Para eso este año hemos sacado, fijaos, este carnet de personal crítico que hemos entregado a todos los miembros que trabajan en el equipo de resolvabilidad y está teniendo gran éxito, ¿no? También en otros años hemos hecho otros instrumentos internos de merchandising como el silbato de resolución o nuestra famosa taza que ya se conoce en muchos sitios como material para promover la resolvabilidad interna. Aparte de los cursos de formación que, como dice Isabel, son fundamentales. Ahí esperamos bueno, también estamos esperando ver el inicio de la Academia de Resolución, en qué medida nos puede ayudar a todos nosotros, ¿no? Requiere involucración, y lo ha dicho Isabel antes, del personal del liderazgo, ¿no? De lo más alto del Consejo de Administración, tal como nos dice la Autoridad de Resolución claramente en sus expectativas, y del top management, que son los que tienen que mover esto, ¿no? Nos tienen que dar visibilidad, nos tienen que dar presupuestos para ciertas líneas y no es fácil. Eso es uno de los retos, ya os anticipo, en los que esa involucración del top management, quizás ahora con la crisis, como contaba Isabel, lo han visto más claros algunos aspectos de la resolvabilidad ya en funcionamiento, pero esa involucración es uno de los trabajos que quizás es uno de los retos mayores que tenemos en las entidades. En ese awareness, en esa comunicación de lo importante que es y lo importante que es prepararse para morir, Jaime comentaba antes una frase célebre. Nosotros siempre tenemos en mente una frase de un personaje que yo creo que conocéis todos, es Íñigo Montoya, este espadachín español experto,
que buscaba al asesino de su padre, un hombre con 6 dedos, y siempre decía esa frase: hola, me llamo Íñigo de Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. O sea, este prepárate a morir es un poco la frase que utilizamos nosotros a modo de gancho, ¿no? Dentro del banco. Pero es prepárate a morir y a resucitar, en realidad, ¿no? Porque es lo que viene cuando estás bien preparado para la resolución, ¿no? Esto implica cambios y puede implicar cambios relevantes dentro de la entidad. Sin más, o sea, lo primero que se nos viene a la mente, claramente te afecta a tu política de financiación. El funding plan se ha visto interrumpido y se ha visto modulado claramente por la constitución del colchón anticrisis, el TILAC, que en Europa es el MREL, el Minimum Required Eligible Liabilities, implica niveles de emisión que tienen que tenerse en cuenta, por supuesto, ya está en vigor y lo estamos cumpliendo con instrumentos específicos, y está cambiando totalmente pues, los esquemas de financiación de la banca para poder cumplir estos requerimientos. Puede implicar cambios en la estructura del grupo. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en Suiza. Los bancos suizos han tenido que holdingizarse y cambiar absolutamente su estructura del grupo para afrontar la resolvabilidad. Todas estas, quizás el awareness o la concienciación de la alta dirección nos ayuda mucho cuando vemos que cuando nos estamos preparando para la resolvabilidad, en realidad estamos también consiguiendo mejoras en el BAU, en el negocio, en el día a día. Tenemos ejemplos como es la simplificación del grupo. Nosotros hemos hecho un proyecto que tiene un driver claro de resolvabilidad, pero que ha tenido efectos positivos en muchos aspectos. Teníamos más de 400 subsidiarias, ahora estamos en torno de 300. Hemos ido viendo qué subsidiarias o qué vehículos, qué SPVs eran necesarias, cuáles no, cuáles realmente queremos tener. Hemos hecho un ejercicio aquí en España de simplificación de las fichas bancarias, que nos ha hecho tener una estructura mucho más eficiente y mucho más ágil, con menos interconexiones. También hemos hecho una identificación de interconexiones, las hemos simplificado muchísimo. En el fondo, prepararse para la muerte, los americanos lo llaman, es hacer tu testamento en vida, el living will. El living will, y prepararte en este sentido te ayuda a tener una vida más ordenada, como nos pasa a las personas físicas, ¿no? O morales, ¿no? A las personas jurídicas, ¿no? Uno, pues, cuando piensa en prepararse para esa situación que a todos nos alcanza, a las instituciones no tanto. Nuestro banco tiene más de 100 años de antigüedad y va a durar siempre, ¿no? Pero prepararse para esa eventualidad te ayuda a tener todos tus papeles en orden, toda tu casa, toda tu familia, no que cuando fallezcas y ya no estés, pues aparezcan situaciones raras, aparezcan hijos por ahí que no habías declarado, imagínate. Pues no, hay que tener la casa en orden y tener simplificado toda tu vida. Eso tiene efectos positivos, nosotros lo vemos así. También identificación, trabajos que se han hecho en la resolvabilidad, como la identificación de proveedores críticos, nos ha servido ahora también para otros trabajos de business continuity. O sea, estamos haciendo ahí un macheo de esfuerzos que se han hecho en ese sentido. Luego también la identificación o el trabajo de las infraestructuras de mercado nos han servido, por ejemplo, para el ejercicio del Brexit. Tenían perfectamente mapeado cuáles eran las infraestructuras ya de partida que eran críticas para el grupo BBVA y estaban en Londres o en UK. Y también sirve para reflexiones, y se tiene que tener presente para reflexiones estratégicas de todo tipo. Por ejemplo, tu estrategia de IT, si vas a usar la cloud, lo tienes que tener presente. El cloud computing en la banca, que claramente vamos hacia allá, es compatible con la resolvabilidad. Claramente lo es nuestra reflexión, incluso te lo tienes presente cuando lo estás desarrollando. Operaciones de M&A, en cualquier operación de M&A, aquí recientemente en Europa se ha publicado una guía para facilitar estas operaciones. Pues en estas operaciones tienes que tener en cuenta los efectos que puedes tener tanto en el requerimiento MREL de la resultante o la estructura del grupo, ¿no? Estos son un poco algunos ejemplos que quería compartir con vosotros. Como veis, también aquí otra frase de Elke Koning, que es la responsable del Single Resolution Board, que es la autoridad aquí en Europa. No es un sprint, esto es un maratón. Nosotros llevamos, como os decimos, desde el año 2011 y con más fuerza en el 2014 trabajando. Cada año vamos mejorando, cada año vamos cubriendo etapas, dejando objetivos de alguna manera ya enfilados, pero esto continuamente hay que estar trabajando en este sentido. Y en esta otra lámina, haceros una reflexión también sobre la presencia multinacional. La resolvabilidad te afecta como entidad en tu país, standalone, pero si eres un grupo multinacional, como es nuestro caso, el caso de Santander y de Caixa, también requiere tener ya una reflexión del grupo, una estrategia que esté adecuada a tu estrategia de resolución,
En nuestro caso es el Multiple Point of Entry. Es una estrategia en la que cada filial se resolvería por sus propios métodos y por medios y por la autoridad correspondiente, cada una en su país. Y eso es lo que nos obliga, y lo comentaba antes Jaime, y obliga a nosotros a estar coordinados dentro del grupo. Nosotros queremos también aprovechar, ahora que alguna de nuestras filiales está empezando este viaje, todo el trabajo que se ha hecho aquí en el grupo BBVA, de identificación tanto de proveedores críticos, de líneas de negocio, de Critical Economic Function, poder utilizarlas ahí también. Y por otro lado, y yo creo que más relevante todavía, es la necesidad de ese diálogo y coordinación entre las autoridades. En nuestro caso, en el caso de Santander también es así, al ser Multiple Point of Entry, eso no significa que las autoridades no tengan que coordinarse, tiene que haber una coordinación, quizás los Single Point of Entry la coordinación tiene que ser mucho mayor, pero en nuestro caso tiene que existir. Existe los Crisis Management Group, en nuestro caso el Colegio de Resolución. La idea es que todas las autoridades, en la medida de lo posible, pues participen, intercambien experiencias, conocimiento para beneficio de todos, ¿no? Entonces nosotros ese mensaje de Jaime pues lo suscribimos y ojalá que así sea, ¿no? Nosotros tenemos un logo, lo veis ahí en nuestra taza que utilizamos, es Keep Calm, o sea, está tranquilo, BBVA es Multiple Point of Entry, es con un esquema de resolución que nosotros pensamos que es el adecuado para nuestro modelo de negocio y que, bueno, nunca lo vamos a utilizar en la muerte porque nunca vamos a llegar a ese punto, pero la vida, como comentaba antes, nos da muchas ventajas, ¿no? Estas son mis reflexiones, Mario, por mi lado. Estupendo, Eduardo, muchísimas gracias y yo creo que de nuevo muy útiles para todos los que ya llevan tiempo trabajando en resolutividad y también para aquellos bancos que empiezan a emprender ahora este maratón, ¿no? Según citabas tú al Kekonic. Ligado con esto está que ese trabajo en resolución es cada vez más de detalle, más granular, más de trincheras, ¿no? Y de esta experiencia yo creo que nos puede hablar bien Javier de Celis. Javier, cuando quieras. Pues muchas gracias, Mario. Buenas tardes a todos. Buenos días a aquellos que estáis en América. Y muchas gracias a EY y a la Universidad de Navarra por contar conmigo en este panel. Efectivamente, yo os voy a contar un poco la experiencia de CaixaBank y en concreto lo que creemos que son los beneficios de la resolución en el día a día de las entidades. Pensamos que trabajar y avanzar en las diferentes dimensiones de la resolución no solo ayuda a estar mejor preparado si te llega alguna vez de forma hipotética, como decíamos antes, el momento de la resolución, sino que también sin duda nos ayuda a los bancos a mejorar el día a día, nuestra vida, ser más resilientes, más eficientes. Entonces os voy a contar brevemente cuál ha sido la experiencia de CaixaBank en este sentido. En primer lugar, y retomando un comentario que ha hecho Eduardo, es imprescindible, es fundamental involucrar a todas las áreas del banco que están directamente relacionadas, interpeladas por las diferentes iniciativas de resolución. Esto es crítico. Estas áreas, más allá de la oficina de Recovery Resolution que podemos ayudar en la coordinación, por supuesto, ellas son las primeras que tienen que internalizar las peticiones que hace el supervisor en cada uno de los ámbitos y ver cómo implementarlas, cuál es la mejor forma de que sirvan, de que aporten valor a la gestión del día a día del banco, de forma útil. No solo, por tanto, aquí pretendemos cumplir el tick box, ¿no? El requerimiento formal, el requerimiento regulatorio que nos hace el supervisor, sino realmente es una gran oportunidad para aportar valor, utilidad en la gestión diaria. Por lo tanto, hay diversas iniciativas impulsadas por el SRB que creemos que nos han ayudado en mayor o menor medida a reforzar esta gestión BAU. Tenemos varios ejemplos, algunos ya han sido comentados largamente. Isabel nos hablaba de estar preparados para la gestión de crisis, ¿no? La revisión de la gobernanza y resolución, que es una de las peticiones que nos hace el SRB. Esto, por supuesto, nos ayuda a definir mejor nuestro marco de gestión de crisis. ¿Quién hace qué, cómo y cuándo? No sabemos qué crisis será la siguiente, pero sí que sabemos que estaremos mejor preparados, como decía Jaime, en relación a nuestra historia. Esto, por supuesto, se suma a otros esfuerzos regulatorios que estamos haciendo ya, si queréis, de forma ordinaria, en el análisis de escenarios de estrés test en el ámbito del ICAP, en escenarios de estrés test que organiza a nivel europeo la Autoridad Bancaria Europea, en los mismos escenarios de recuperación que cada año nos hace hacer el Banco Central Europeo, y esto pues está alineado y suma, sin duda. Otro ámbito que me gustaría destacar es en el ámbito de la información, del buen gobierno de la información, de la calidad del dato.
todo lo que estamos haciendo todas las entidades en el ámbito del Valuation Dataset, Bail-in Dataset, la automatización del Liability Data Report, al fin y al cabo son todos los datos que necesita la autoridad de resolución para asegurar una resolución ordenada. Todas las mejoras que hacemos en este ámbito redundan simple y llanamente en mejores informes de gestión, mejor calidad de información, mejor gobierno de información y, por lo tanto, mejores tomas de decisiones, mejores decisiones que toman los decision makers, el comité de dirección, el consejo de administración, gracias a que tenemos una información mejor. Y aquí también esta iniciativa confluye con el RDA, ¿no? Con el BCBS 239 de Risk Data Aggregation, impulsado por las autoridades de supervisión bancaria. Dicho esto, que me parecía relevante, sí que me gustaría detenerme el resto de mi exposición en dos ámbitos donde creo que especialmente los requerimientos regulatorios nos han ayudado a mejorar nuestra gestión diaria. El primero de ellos es el de continuidad operativa en resolución. Aquí el reto que nos exige el SRB, el Single Resolution Mechanism, el Single Resolution Board, nos pide garantizar que la entidad es capaz de operar de manera ordinaria en resolución sin que haya disrupciones abruptas en la prestación de funciones críticas. El trabajo en continuidad operativa en resolución nos ha reforzado nuestro plan de continuidad de negocio. Esto es importante destacarlo. Nos ayuda a identificar los servicios críticos, nos ayuda a enfocar los esfuerzos, a priorizar nuestros próximos pasos. Nos exige mapear funciones críticas, que en nuestro caso, por ejemplo, es la gestión de depósitos, la concesión de crédito a empresas, por lo tanto, áreas muy macro a procesos muy concretos y a personas asignadas a esos procesos, activos, sistemas, servicios, etc. Nos permite ordenar, racionalizar la organización, combinando un enfoque top-down con el bottom-up, y tanto desde un punto de vista del banco hacia afuera, y por lo tanto pensando en proveedores externos, y aquí confluye con todas las iniciativas de mejora en el gobierno de la externalización de proveedores, imponer cláusulas de bail-in, de resolubilidad a diferentes proveedores, pero también a nivel interno, ¿no? Nos permite mapear mejor todas las interconexiones que tenemos dentro del banco, dentro de nuestro grupo bancario, con todos los diferentes departamentos, quién hace qué en cada momento, y eso nos permite pensar que si el problema no lo tiene un proveedor, sino el problema lo tenemos nosotros y queremos seguir dando esos servicios críticos en todo momento, hemos de implementar planes de contingencia y mitigación para tener en cuenta ese tipo de situaciones que se pueden dar. Con nombres y apellidos, qué personas son clave para realizar dichas funciones y qué podemos hacer si no están disponibles. Todavía no tenemos las tazas que comentaba Eduardo, pero todo se andará, me ha parecido una excelente iniciativa al respecto. Pero sí las tenemos identificadas. El siguiente ámbito que me gustaría destacar como principal foco de mejora en el día a día es todo lo que tiene que ver con las infraestructuras financieras de mercado, CDS, Visa, Euroclear, etc. Aquí lo que nos pide el SRB también es muy claro. Ellos lo que quieren es garantizar el acceso que tengan los bancos a estas infraestructuras de mercado que dan soporte a funciones críticas y las principales líneas de negocio en caso de resolución, y quieren asegurar este acceso en todo momento. Bien, pues a nivel europeo llevamos 2 años enviando, justo ahora hace poco, en diciembre, enviamos la segunda versión de nuestro plan de contingencia de FMIs al SRB, y sentimos que realmente nos han sido útiles. Hemos podido mejorar en nuestro marco de gobierno de las diferentes infraestructuras de mercado, nos ha permitido homogeneizar, armonizar procesos de gestión y de reporting de los diferentes FMIs. La propia interacción con estos FMIs nos ha permitido poner al día y reflexionar diferentes aspectos que quizás no teníamos tan presentes. Por ejemplo, todo el tema de documentación de cada uno de los regímenes legales aplicables a cada FMI y a cada jurisprudencia. Analizar en detalle los requerimientos operativos de cada una de ellas, reflexionar sobre qué alternativas reales, antes lo comentaba Eduardo con el tema del Brexit, tenemos, si hay alguna disrupción en alguna de ellas, o si hay algún evento externo que nos hace salirnos de estas infraestructuras y por lo tanto tenemos que buscar alternativas sólidas. ¿Qué compromisos estamos adquiriendo como miembros de algunas de estas plataformas y qué consecuencias pueden tener, por ejemplo, en el drenaje de liquidez si alguna de esas circunstancias se materializan? En fin, no me quiero extender mucho más, pero sí que me gustaría concluir compartiendo la reflexión de que creo que vale la pena invertir en mejorar la resolubilidad del banco, pues también tiene retorno en una mejora clara de la gestión en vida de los bancos del día a día. Y esto es algo que para los que nos dedicamos a esto con mucho cariño, con mucho esfuerzo y dedicamos muchos recursos financieros y humanos, pues creo que es importante destacar y que lo tengamos en cuenta. Muchas gracias. De momento lo dejo aquí. Estupendo, Javier. Muchísimas gracias y muchas gracias por esa reflexión y conclusión, ¿no?
con esas ventajas de que el trabajo en resolubilidad hace las entidades más fuertes también en su día a día. Gracias. Y por último, hemos hablado mucho de desde la perspectiva de entidades, ¿no? Del trabajo por parte de las entidades, pero bueno, pues Antonio también tiene una perspectiva, tiene amplia experiencia en el trabajo de preparación y puesta a punto desde el punto de vista de las autoridades. Antonio, ¿nos comentas un poco sobre este tema, por favor? Sí, bueno, primero muchas gracias por la invitación y muchas gracias por las amables palabras sobre la cátedra, etcétera. O sea, muy agradecido. Bueno, yo me quería dirigir a nuestros colegas latinoamericanos y en el tema que ha comentado Mario, que es, bueno, inquietudes, cuestiones que hay que considerar cuando estás creando y estás desarrollando una autoridad de resolución. Yo creo que el primer punto, que es muy claro, ha mencionado Alberto al principio, es bueno, aclarar qué bancos van a liquidación y qué bancos van a resolución. O sea, en el caso europeo, hombre, la interpretación que ha tenido el SRB hasta el momento pues ha sido, digamos, relativamente restrictiva, lo que supone que la mayor parte de los 3.000 bancos aproximadamente que hay en Europa van a liquidación y solamente una minoría, los más grandes, medianos de cierto tamaño y grandes, básicamente van a resolución. Y eso depende pues, del análisis de interés público, o sea, si hay un interés público medido en términos de estabilidad financiera, mantenimiento de funciones críticas de las entidades, etcétera. Si hay interés público, vas a resolución y si no, a liquidación. Por supuesto, esto es un debate que está abierto, incluso en Europa. Y bueno, yo creo que en Latinoamérica, si hay autoridades que ahora están desarrollando, están creando esta autoridad, pues yo creo que es una cuestión, hay, como todo en la vida, ventajas y desventajas de un mayor número de entidades a resolución o menor número. Luego, dentro del marco de resolución que hay que desarrollar para crear esta autoridad, bueno, el primer punto justo es la autoridad administrativa que vamos a crear, qué estatus debe tener. Y aquí, bueno, pues hay un tema fundamental, que es que el marco legal que cree esta autoridad, pues tiene que establecer con mucha claridad cuáles son las competencias, las facultades, los poderes que tiene esta autoridad, especialmente también para dar cobertura a los funcionarios que trabajan en esa autoridad y que se van a tener que enfrentar a situaciones límite, como es pues, expropiar a unos accionistas, vender un banco, reducir el valor de deuda subordinada o de acciones, etc. El segundo punto, el segundo elemento de la autoridad a considerar es la independencia funcional. Esto, en el caso de Europa, se ha resuelto, digamos, relativamente bien. Hay una autoridad de resolución europea independiente totalmente de la autoridad de supervisión. Incluso están en ciudades diferentes. Uno en Frankfurt y la otra está en Bruselas. La mayoría de los países de las autoridades nacionales en Europa, en la Unión Bancaria, han optado por una situación diferente y casi todas las autoridades de resolución están en el Banco Central o están integrados en la autoridad de supervisión, con todas las cautelas necesarias para garantizar esta independencia funcional que ya digo que es importante con respecto a la autoridad de supervisión. Y luego el último elemento es la dotación. Esta autoridad no debe ser una cosa sobre el papel, sino que tiene que tener unos recursos adecuados para que funcione eficientemente. En el caso europeo son los bancos los que financian las autoridades de resolución.
Como ya se ha dicho varias veces, no voy a comentar más la necesidad de planificar la resolución, no esperar al momento de la resolución. Lo que sí que debe quedar claro es quién es el responsable de la elaboración de estos planes de resolución. Y aquí hay pues, la posibilidad americana de los Estados Unidos, que establece que sean las entidades las que elaboren el plan y luego es validado por las autoridades. En el caso europeo son las autoridades las que elaboran el plan, evidentemente con una interacción muy estrecha con las entidades. Además se nutren como input de los planes de recuperación, que ahí sí que son elaborados por las entidades y luego validados por la autoridad de supervisión. Otro elemento que se ha comentado, yo creo que ha sido Alberto, es el de la declaración de la inviabilidad, el failing or likely to fail de los bancos. Aquí, bueno, hay un elemento que es, hay que definir claramente cuál es la autoridad que declara esta inviabilidad. Y aquí, bueno, en el caso europeo es la autoridad de supervisión, el BCE, el que declara esta inviabilidad, pero permite la norma que sea excepcionalmente la autoridad de resolución. Yo, bueno, después de varios años ya en este mundo y en la autoridad europea, es muy complicado que la autoridad de resolución declare la inviabilidad, incluso comentándolo previamente con la autoridad de supervisión. O sea, yo creo que es preferible que sea la autoridad de supervisión. Luego hay que tener criterios lo más claros posibles, aunque es difícil, es casi imposible tener unos criterios, digamos, deterministas que establezcan claramente cuándo se está en un failing or likely to fail, pero bueno, mientras más podamos aclararlo, mejor. Y luego hay un elemento importante también que es el papel de la autoridad judicial. O sea, aquí en el caso europeo lo tenemos resuelto, o sea, no hay un control a priori de la autoridad judicial de las decisiones de la autoridad de resolución, sino que, por supuesto, cualquier posible perjudicado puede ir a los tribunales con posterioridad, pero nunca va a volver atrás la situación de la resolución. O sea, en el caso, por ejemplo, de la resolución del Banco Popular, si ahora no nos diera la razón el Tribunal Europeo de Justicia, pues no se le va a devolver a los dueños anteriores. O sea, que se podrá compensar a los perjudicados, pero nunca restablecer la situación previa a la declaración. Luego, instrumentos de resolución, tenemos 4, el bail-in, el banco puente, la segregación de activos y la venta de negocio. Yo creo que es fundamental tener los 4, que estén bien regulados, y la práctica, en el caso europeo, es que generalmente a lo mejor se parte de que solo haya un instrumento de resolución en el plan de resolución de una entidad, pero poco a poco se va viendo que a medida que eres más detallado en el plan, pues vas abriendo la posibilidad de compartir instrumentos y que pueda haber pues, un bail-in y además pues, una venta de negocio, una segregación de determinados activos. Capacidad de absorción de pérdidas. Bueno, si hay un objetivo básico de la resolución, que es evitar proteger a los contribuyentes, pues evidentemente necesitamos capacidad de absorción de pérdidas por parte de las entidades. Aquí ya, también lo ha mencionado Alberto, es difícil para determinadas entidades con poco acceso al mercado generar el REL o en el caso internacional el TILAC, pero para las grandes, para las GSIP, pero en el caso de entidades medianas, pequeñas, bueno, yo creo que hay que trabajar todo lo posible para generar esta capacidad, porque al final alguien tiene que pagar la factura si hay pérdidas, o lo pagan otros bancos si mutualizamos un fondo de resolución, o lo paga el contribuyente si no lo paga la entidad. Y para ir finalizando, tenemos un fondo de resolución financiado
en el caso europeo también por las entidades, y que va a alcanzar un 1% de los depósitos cubiertos en la eurozona. Y esto serán alrededor de 70.000 millones de euros, vamos a multiplicar por 2 esta capacidad con un acuerdo, con un backstop que se va a tener con el ESM, con el European Stability Mechanism. Y luego este fondo se podrá utilizar para apoyar en solvencia y en liquidez a una entidad que esté en resolución, y luego para después de la resolución es necesario también el atacar este tema, el de liquidez después de la resolución. Estados Unidos, Reino Unido lo tienen resuelto con una línea de crédito del Banco Central, con una garantía del Tesoro. En el caso europeo se está negociando con el BCE, pero es más complicado dado que no hay un tesoro europeo. Bueno, se está buscando la forma de garantizar esta línea de crédito que debería ser suministrada por el tesoro. Y el último punto, si tenemos filiales, si un banco tiene filiales en distintos países, pues en este marco de resolución es fundamental que tengamos un marco legal adecuado para cooperar, para una cooperación transfronteriza entre las distintas autoridades de resolución. Y nada, muchas gracias por la atención y abierto a cualquier pregunta posterior. Perfecto, perfecto, Antonio. Muchas gracias y muchas gracias a todos. Yo creo que nos hemos pasado un poco de tiempo, pero es que yo creo que es un lujo escuchar la experiencia acumulada que tenéis todos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que merece la pena. Hemos recibido un montón de preguntas. Como digo, estamos fuera de tiempo, pero por lo menos vamos a intentar dar salida a algunas de ellas, ¿no? Entonces, abusando de vuestra disponibilidad y de la paciencia de los asistentes, intento por lo menos dar cobertura a algunas. Hay una que yo creo que es interesante desde el punto de vista tanto de la autoridad como de la entidad, que se refiere al contexto de fusiones, oportunidad de fusiones, ¿no? En España y en Europa, desde luego. Entonces, quizá, Alberto, desde el punto de vista de la autoridad, ¿nos podías explicar cómo percibe, cómo aborda las fusiones la autoridad de resolución? Y quizá también nos podías dar también el lado contrario, ¿no? Las desinversiones. ¿Qué preocupa a la autoridad de resolución en una fusión o desinversión? Bueno, nos preocupan muchas cosas, ¿no? La principal es que desde un punto de vista de la entidad combinada se va a producir una ampliación del déficit de su capacidad de absorción de pérdidas y recapitalización, o bien una minoración del superávit, principalmente como consecuencia de dos efectos potenciales, ¿no? Uno, que se produce en prácticamente todas las combinaciones de negocios, que es la destrucción de instrumentos elegibles por un importe que podríamos decir aproximado a la diferencia entre el precio pagado, la ampliación de capital que haces, por ejemplo, en una fusión, más el ingreso en la compra. Ese sería un factor, y a esto le minoramos el patrimonio neto de la entidad comprada. Esa diferencia normalmente va a ser negativa, tal y como están cotizando los bancos, que cotizan muy por debajo de su book value, y por lo tanto hay una destrucción de elegibles, con lo cual se ensancha ese déficit de Enrel, ¿no? Al mismo tiempo, las fusiones suponen un incremento del tamaño de la entidad combinada, y esto hace que pasemos o que pueda cambiar la estrategia de resolución, y que algunos ajustes que se aplican en estrategias de transferencia, como bridge fund o venta de acciones, y que el banco, vamos a decir, bueno o traspasado, tiene unos menores requerimientos, unos menores APRs, pues esto deje de producirse si el tamaño es mayor y la estrategia pasa a ser bail-in, ¿no? Y luego otro tercer efecto es el requerimiento de subordinación que aparece, ¿no? Si pasas a ser un top tier o un fish fund, pues inmediatamente te aparece un requerimiento mínimo de subordinación del 13,5% en términos de APRs o del 5% en términos de leverage ratio, que antes
no tenías, ¿no? Antes simplemente basabas tu requerimiento de subordinación en un add-on en caso de incumplimiento del non-creditor workshop, ¿no? Además, desde nuestro punto de vista, todo el tema de fusiones debe ser aprovechado pues para racionalizar esa estructura de dominio de las entidades, flexibilizar esos entramados de filiales y filiales que hacen mucho más compleja la resolvibilidad del grupo y aprovechar para crear filiales que permitan una clara separabilidad de los core business line y de las critical economic function. Y luego hay que prestar mucha atención, y digo, por dejar también tiempo a Javier, a todo el tema de continuidad operativa y de acceso a FMIs de las entidades, ¿no? Desde el punto de vista del SRB, vamos a decir, lo más impactante es el término de NREL, y en ese caso, obviamente, se facilitará o se analizará caso a caso la posibilidad de extender el periodo transitorio si el déficit resulta significativo y teniendo en cuenta la capacidad de emisión de las entidades. Eso en cuanto a fusiones. No sé si quieres que entre ya en desinversiones o dejamos a Javier con fusiones. Bueno, si quieres, da la visión completa y ahora vemos la visión en desinversiones. Realmente, si tú tienes una estrategia de single point of entry y se produce una desinversión, el ajuste es automático porque el requerimiento de NREL está basado en tus APRs, con lo cual si tú conviertes una participación financiera en cash porque has vendido, inmediatamente tus APRs te disminuyen y por lo tanto tu requerimiento de NREL te disminuye, ¿no? El problema se produce en el caso de los multiple point of entry, ¿no? Ahí la metodología de cálculo del NREL supone adones al requerimiento de NREL, vamos a decir, o divides el negocio en dos partes, ¿no? Un negocio que es propiamente bancario y otro de participaciones, ¿no? Y el requerimiento de NREL se calcula a esos requerimientos de NREL que corresponden al negocio bancario, le añades un add-on por las participaciones. ¿Qué ocurre? Que ese add-on... And that add-on is an absolute figure, and it will not vary based on APRs. So as long as the decision is not updated, that add-on will stay there, that requirement will stay there. And thus, in the case, I'll give you an example that we all know, BBVA, with the sale of BBA USA, has produced, we still have to undergo many. Y, sin embargo, no se ha visto automáticamente una reducción del requerimiento de NREL. ¿Cuándo se verá? Cuando se dé la nueva comunicación de NREL a BBVA. Entonces, es un problema que claramente hay que solventar y, sobre todo, en transacciones que sean muy significativas, supongan un cambio material significativo de la estructura de dominio del grupo. Si queréis que entre más en detalle y tenemos tiempo, entro, ¿eh? Estupendo, yo creo que es una buena visión. Javier, vosotros lo estáis viviendo desde el punto de vista de entidad que participa en una fusión. ¿Cuál es vuestra experiencia? Muchas gracias, Mario. Pues yo diferenciaría quizás dos momentos en el tiempo. Uno es el proceso de due diligence y todo el proceso de gestión de la integración preparatoria, que es en el que estamos todavía. Para los que no estáis al caso, pues el 18 de septiembre se anunció una integración por fusión de CaixaBank con Bankia. Desde el primer momento, y bueno, como comentaba Alberto, pues por supuesto ha estado muy presente la solvencia del banco, los requerimientos de la autoridad de resolución, el no empeorar la resolubilidad de la entidad combinada. Desde el primer momento, en la due diligence, pues empezamos a calcular cuáles serían los nuevos requerimientos de MREL que tendría el banco postfusión, ver cómo nos adaptaríamos a nuestro marco de apetito al riesgo, nuestro funding plan para preservar los management buffers con los que queremos convivir con estos indicadores y muchísima proactividad por parte del banco con las autoridades de resolución, tanto en Madrid como en Bruselas, presentaciones, llamadas, explicando todo el detalle necesario que ellos requerían. Y a nivel operativo, pues por ejemplo, sigue destacar pues la receptividad del supervisor a la hora de, por ejemplo, cambiar y que nos aceptaran que la fecha de referencia de todas las plantillas que sabéis que tenemos que enviar con muchísimos datos, con fecha de referencia 31 de diciembre de 2020, tanto Bankia como CaixaBank, pues que en esta ocasión, por la excepcionalidad de las circunstancias, pues solicitamos hacerlo a fecha post-closing, el primer cierre post-closing, que es, si todo va bien, pues es 31 de marzo del 21. Y nos lo han aceptado y, por lo tanto, pues creemos que tiene todo sentido pues esta capacidad de reacción, me gustaría destacarla.
Por otro lado, también, una vez ya tengamos la entidad post-closing y un poco anticipándonos al ejercicio que ya hemos empezado a hacer a alto nivel y que haremos con mayor detalle cuando tengamos acceso a toda la información de la otra entidad, en este caso de Bankia, pues no esperamos cambios materiales en las diferentes dimensiones de resolubilidad del banco que tenemos que analizar. Seguro que puede haber modificaciones en la identificación de algunas critical economic functions. Al final vamos a ser un banco con mayor cuota de crédito, mayor cuota de depósitos en el sistema financiero español. Ahora estamos a niveles CaixaBank de 15-16% de cuota de mercado, nos vamos a ir al 25%, en hipotecas subiremos del 16 al 28%, en préstamos al consumo del 16 al 23%, y por lo tanto esto, por supuesto, lo tenemos que tener en cuenta a la hora de identificar estas critical economic functions que la autoridad de resolución intenta preservar en los momentos de resolución. A nivel de gobernanza, liquidez, continuidad operativa, separabilidad, comunicación, la verdad es que no prevemos cambios materiales. Por supuesto, nos tenemos que adaptar el Bail-in Playbook, como decía, nuestro funding plan, mucho foco en el tema de integración tecnológica, porque sabemos que bueno, la idea es que se culmine la integración tecnológica a final de año, y esto podría poner en riesgo algunas de las iniciativas que tenemos con el propio, como comentaba antes, que estamos trabajando para el SRB en el ámbito del Bail-in Dataset o del Valuation Dataset. Bueno, mucho foco para que esto no sea así, toda nuestra confianza en que lo podremos preservar el cumplimiento, que no tendremos que tener que utilizar los 18 meses que nos daba el paper del SRB, que nos permitía relajar algunos de los requerimientos. En definitiva, los procesos de fusión, pues en este caso, pues nosotros tenemos toda la confianza que el banco resultante, la entidad combinada, pues tenga mejores resultados, más sólidos, más sostenibles, por lo tanto más rentable, más resiliente y, consecuentemente, tendremos una resolubilidad fortalecida. Y esta es la visión que tenemos. Gracias. Bueno, Javier, muchas gracias. Yo creo que ambas referencias son muy útiles para entidades que estén en estos procesos o que vayan a estarlo, pues seguro que esta guía les resulta muy útil. Una pregunta para Eduardo. Eduardo, nos has hablado de la dimensión de resolución transfronteriza, sois Multiple Point of Entry, vosotros. En principio, el marco de resolución, cuando se desarrolló, muchas veces tenía en la cabeza, sobre todo en muchas autoridades, una estructura single point of entry. Y a veces el multiple point of entry había que explicarlo más. Ha pasado ya tiempo desde entonces. ¿Cuál es tu percepción sobre, sobre cómo ven las autoridades ya el multiple point of entry? Ahí, Mario, obviamente las autoridades de resolución lo ven, como comentaba antes, con un esquema de resolución creíble y yo creo que es probado en ese sentido. Donde tenemos un reto es todavía la normativa prudencial y las autoridades de supervisión, pero sobre todo la normativa que se utiliza. El marco de Basilea está diseñado para una visión siempre consolidada, donde quizás los single point of entry encajan mejor. Entonces sí que hay veces que encontramos fricciones con la normativa prudencial para que nuestro modelo de multiple point of entry conviva, ¿no?, pacíficamente. Hay ejemplos, son los instrumentos que absorben pérdidas en nuestras filiales, que son puntos de entrada de resolución diferenciados. Son instrumentos que, a efectos de su tratamiento en el consolidado, cuando son de capital, encontramos siempre dificultad. O sea, encontramos dificultad de poder computar desde los intereses minoritarios de Common Equity Tier 1, o sea, lo que es el puro capital que absorbe pérdida claramente, tiene una computabilidad limitada en el consolidado. Si nos vamos al Additional Tier 1, solo recientemente con la modificación de la CRR parece que ya se puede empezar a plantear poder emitir una T1 o una filial fuera de Europa y que se pueda computar en el consolidado. En los Tier 2 también tenemos retos en el sentido de asegurarnos de que cumplan, y todos están sujetos además a la limitación de lo que se conoce como la cascada de minoritarios. No computan en su totalidad. Entonces sí, ahí pensamos que el marco prudencial tiene margen todavía para dar cabida a nuestro modelo de resolución. Ambos modelos tienen que convivir en el mismo marco normativo y así debería ser. O sea, ahí esperamos que haya ajustes futuros, ¿no?, en el marco. Perfecto. Muchas gracias, Eduardo. Una pregunta para Isabel, Banco Santander.
Isabel, nos has comentado la perspectiva de gestión de la crisis COVID, pero también hemos hablado mucho de trabajo en resolución. Pedía el SRB, la Autoridad de Resolución Europea, para este año que se presentara un plan multianual de trabajos en resolución. ¿Nos puedes contar, por favor, cómo se ha abordado desde Banco Santander? Muy bien, Mario. Bueno, pues la verdad es que el trabajo sobre planificación y resolución ha ido evolucionando y desde 2020 ha tomado otra velocidad. No puedo estar más de acuerdo con las reflexiones de Eduardo y de Javier. En julio de 2020 en Santander presentamos una autoevaluación frente a las expectativas publicadas por el SRB e identificamos una serie de áreas de mejora, y en diciembre presentamos pues, un programa de trabajo a 3 años, del 21 al 23, pues, como el resto de bancos, para asegurar el cumplimiento de estas expectativas, ¿no? En nuestro caso ha estado respaldado y aprobado por el Comité GOL, del que os hablaba antes, y por el Consejo. En nuestro caso, el plan consta de 7 dimensiones y hemos identificado 29 iniciativas, ¿no? Y en cada dimensión los 3 principales bloques son lo que es la implementación de todo el trabajo ad hoc que tenemos que desarrollar para cumplir con cada expectativa, el mantenimiento de las actividades derivadas de este programa de trabajo y luego obviamente el reporting para que la autoridad pues, actualice su plan. Nuestras dimensiones son fundamentalmente lo que es el gobierno, la capacidad de absorción de pérdidas, la liquidez en resolución, continuidad operacional, IFMIs, sistema de información y comunicación y lo que es la separabilidad y la reestructuración. Y por daros un par de pinceladas, en tema de gobierno el foco es pues, formalizar todas estas actividades de planificación de resolución y el gobierno de la resolución, incorporar auditoría interna en todas estas revisiones y en asegurar el cumplimiento de las expectativas y en realizar simulaciones de los documentos operativos, ¿no? En tema de absorción de pérdidas, pues ejecutar el funding plan y finalizar con todos los trabajos del Bail-in Playbook. En liquidez en resolución, este es un tema más nuevo. El trabajo de este año se centrará en elaborar el primer borrador de la metodología para estimar la liquidez en resolución y en documentar todos los procesos para generar colateral. De hecho, tenemos un workshop este mes de marzo para ir aterrizando más el tema. Luego, en temas de continuidad operacional y FMIs, aquí el trabajo está ya bastante avanzado. Nosotros ya identificamos, mapeamos todos los servicios críticos y riesgos asociados y revisamos los contratos. Este año nos estamos centrando más en lo que son líneas principales adicionales a los servicios críticos. Y en FMIs también hemos elaborado ya planes de contingencia para para las distintas FMIs. Bueno, las principales, las críticas, y ahora en lo que estamos trabajando es en el desarrollo de playbooks para hacerlo más operacional. En temas de sistemas de información, esta es quizá la parte más complicada, sobre todo desde un punto de vista presupuestario, y aquí los trabajos se han centrado mucho en generar la información y automatizar la información para valoración, definida por el SRB, y todo el conjunto de datos para el bail-in. En comunicación, pues también nosotros entregamos ya un plan, pero estamos actualizando competiciones nuevas, sobre todo centradas en el listado de personal crítico, documentar procedimientos para mantener la confidencialidad y referencias legales para la divulgación de información. Y por último, en lo que es separabilidad y reestructuración, nosotros ya estamos avanzados en este principio de complejidad e interdependencia por estas políticas de autonomía en capital y liquidez y este modelo NPE de alguna manera. Donde estamos trabajando ahora es en identificar todas las conexiones operacionales y elaborar un playbook de separabilidad para 8 grupos de resolución en nuestro caso. Estamos comenzando con el ejercicio para hacer estas filiales autónomas también desde un punto de vista operacional. Y luego ya en 2022 y 2023 trabajaremos en lo que es el plan de reestructuración y aquí muy de la mano del SRB, donde pues aún tenemos que aterrizar expectativas. De manera que por concluir, pues el programa es complejo, son 29 iniciativas. Desde la oficina de resolución vamos a realizar lo que es la coordinación, el seguimiento y el apoyo a las distintas líneas de trabajo. Pero, como decía Eduardo, esto es un esfuerzo de toda la organización, ¿no? Y enhorabuena por las iniciativas para buscar apoyos internos, Eduardo, te las vamos a copiar.
Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Isabel. Queda claro que la planificación de resolución es un maratón, con todo lo que nos has dicho. Última pregunta, Antonio. Nos has comentado muchos retos para la construcción de autoridad de resolución, elementos clave. Hay una pregunta sobre cuál es la relación o cómo debe ser la relación entre la autoridad de resolución y la autoridad de supervisión. ¿Nos puedes dar tu visión, por favor? Sí, bueno, yo voy a seguir el ejemplo europeo. Legalmente hay una clara cooperación, está establecido en el reglamento de resolución, y ahí el Banco Central Europeo ahí tiene un representante en el comité ejecutivo y en el comité plenario del SRB. O sea, que digamos institucionalmente hay este vínculo, esta participación en los órganos de decisión de la autoridad de resolución. Luego, lo que se ha generado es la necesidad de estrechar la cooperación, especialmente operativa o transaccional, como queramos llamarla. Y esto ha supuesto pues, tener un par de acuerdos, memorándum de entendimiento, firmados entre el SRB y el BCE, en el que, bueno, básicamente pues, el SRB puede, digamos, conectarse a las bases de datos con información de las entidades de manera directa, o sea, no tiene que solicitar mucha parte de esta información. Y luego, a lo mejor en algún caso, pues establece alguna cautela, pero digamos, los datos básicos de contables, regulatorios de las entidades son, digamos, te conectas, en la autoridad de resolución se conecta directamente a esa base de datos del supervisor. Luego, evidentemente, pues ya se ha establecido más informalmente pues una comunicación entre los equipos de resolución y los equipos de supervisión, reuniones periódicas del equipo de resolución del Banco X con el equipo de supervisión, en Frankfurt, en Bruselas. Luego, por supuesto, también se colabora en el marco de colegios de resolución, colegios de supervisión. O sea que hay una cooperación muy estrecha, tiene que haberla, además también para evitar pedir datos, por ejemplo, a las entidades cuando ya las propias autoridades disponen de esos datos. O sea, para no duplicar información, la petición de información, etcétera, pues es fundamental esta cooperación y eso no está reñido con la necesidad de independencia, que era lo que comentaba anteriormente, entre las dos autoridades. Perfecto, Antonio, muchas gracias. Yo creo que, como muchos de los otros, ese tema da para discusión, para workshop propio, ¿no? Como muchos de los otros. Bueno, de tiempo, la verdad es que nos hemos pasado mucho. Como he dicho, yo creo que merece la pena, escuchándoos a vosotros, creo que merece la pena. Creo que el feedback que ya me llega así lo apunta. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Cito lo que decía Jaime Ponce, ¿no? Esa distinción entre esos momentos de cuándo hay que aplicar las normas y cuándo hay que aplicar cierta flexibilidad es más arte que ciencia. Y yo creo que hoy hemos tenido a unos ponentes absolutamente artistas. Así que muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer, como siempre, a Ricardo Gómez Barredo, la Universidad de Navarra, por estas colaboraciones que yo creo que son muy interesantes y que desde luego continuaremos en el futuro. No quiero alargarme más. De nuevo, muchísimas gracias a todos los ponentes y a los asistentes por acompañarnos hoy. Muchas gracias y un abrazo. Gracias a vosotros. Muchas gracias. 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 Adiós. Gracias.